Lo que voy a mostrarte ahora es algo que muchas personas intentaron ocultar. Ellos no quieren que sepas esto. Una mujer fue declarada clínicamente muerta. Su cuerpo ya estaba fallando. Los médicos habían perdido las esperanzas. Pero lo que ocurrió en los minutos siguientes va a sacudir todo lo que crees sobre la vida y la muerte. Ella volvió con un mensaje poderoso, una verdad impactante sobre el otro mundo y sobre lo que realmente sucede después de la muerte. Prepárate, porque lo que vas a escuchar ahora puede transformar completamente tu manera de ver la vida, el miedo y hasta tu propia existencia. ¿Alguna vez te has preguntado qué existe más allá? ¿Has pensado si la muerte no es el final, sino el inicio de algo infinitamente mayor? Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia no es ficción, es real, está documentada y es absolutamente impresionante. Cuéntame aquí en los comentarios desde dónde estás viendo este video y escribe la palabra clave, vivos. Si tú también crees que la conciencia nunca muere. Antes de que todo ocurriera, Anita Moorjani era una persona como cualquier otra. Nacida en Singapur y criada en Hong Kong, vivía entre tradiciones indias y valores occidentales, siempre intentando encajar, agradar y ser aceptada. Durante la mayor parte de su vida, fue dominada por un miedo silencioso, miedo a decepcionar, miedo a no ser lo suficientemente buena y, sobre todo, un miedo constante a la enfermedad y a la muerte. Era amable, sensible, cuidadosa con los demás, pero profundamente insegura consigo misma. Como muchas personas, Anita creía que necesitaba sacrificarse, anularse, seguir reglas externas para ser amada. Hasta que, en 2002, su vida cambió drásticamente. Llegó el diagnóstico: linfoma de Hodgkin, un cáncer agresivo del sistema linfático. Los médicos dijeron que era grave. Fueron 4 años de lucha intensa, quimioterapia, tratamientos alternativos, dietas rigurosas, esperanza y desesperación. El cuerpo de Anita fue debilitándose, poco a poco, y en 2006, tras una larga batalla, entró en coma profundo. Los órganos estaban fallando. Fue desahuciada por los médicos. La familia se preparaba para despedirse. Pero en ese momento, cuando todos creían que era el final, algo extraordinario ocurrió. Fue en el punto más alto del dolor y la fragilidad, cuando su cuerpo estaba al borde del colapso, que Anita Moorjani simplemente se apagó. Entró en coma profundo. Los médicos creían que era el final, pero para Anita fue el comienzo de algo absolutamente extraordinario. Ella relata que, en ese instante, dejó el cuerpo físico. Pudo verlo desde afuera, acostada en la cama del hospital, rodeada de aparatos, médicos, lágrimas y desesperación, pero no sentía miedo. Por primera vez en años, sentía paz. Una paz absoluta, indescriptible. Todo era luz, ligereza y silencio. No el silencio del vacío, sino el silencio de un acogimiento profundo, como si hubiera regresado al lugar de donde vino. Me sentí en casa, diría ella más tarde. En ese espacio fuera del tiempo y de la materia, Anita encontró seres de pura luz, conciencias que transmitían amor incondicional, sin palabras, solo con presencia. Entre ellos, reconoció el espíritu de su padre, que ya había fallecido años antes. Se comunicaban por pensamientos, por vibración, y el mensaje era claro. Ella era amada exactamente como era. Siempre lo fue, siempre lo será. No había dolor, no había culpa, no había juicio, solo un profundo sentimiento de unidad con todo y con todos. Ella entendió, en ese plano, que su esencia verdadera era ilimitada, eterna, y que la enfermedad que la consumía era solo reflejo de años viviendo en el miedo, en el autoabandono. Y entonces, ante la elección entre quedarse allí, en ese lugar de luz y plenitud, o regresar al cuerpo enfermo, Anita eligió volver, pero no volvería de la misma forma. Algo inmenso había despertado. Cuando Anita volvió a su cuerpo, ya no era la misma persona. La experiencia que tuvo en el otro lado le trajo revelaciones que cambiarían su vida y la forma en que veía la existencia. Una de las primeras verdades que percibió con claridad absoluta fue que todo en este universo está hecho de amor. No solo el amor humano,
sino el amor universal, infinito, que une todas las cosas. El otro lado no era un lugar de juicio o castigo, como muchas personas temen. Al contrario, era un espacio de acogida y comprensión total. Fue guiada por la percepción de que no hay error, no hay falla. La vida, con todas sus luchas y desafíos, es una oportunidad para aprender a amarse a uno mismo y a los demás de forma incondicional. Todo lo que ocurre es parte de un gran plan, y el sufrimiento surge, muchas veces, de nuestra falta de comprensión de esa verdad. Anita recibió una visión clara de que su enfermedad, el cáncer que la consumía, no era un castigo, sino el reflejo de su miedo profundo y de la negación de su propia esencia. Durante toda su vida, se había sacrificado, intentando agradar a los demás y alejándose de quien realmente era. Se estaba descuidando, se estaba condenando, y eso se manifestó físicamente en su salud. La gran revelación que tuvo fue que la enfermedad no surgió por casualidad. Era el reflejo de su alma pidiendo que despertara, para que se reconectara con su verdadero ser. Cuando comprendió eso, fue como si una cortina hubiera sido retirada, revelando una nueva forma de ver el mundo, la vida e incluso la muerte. En el momento de su elección, regresar a la vida o permanecer en el otro lado, Anita eligió volver, pero no volvería como antes. Sintió que tenía una misión que cumplir. Su vida tenía un propósito profundo: ayudar a otras personas a percibir su verdadera naturaleza, a aprender a amarse y a vivir con más autenticidad y libertad. Sintió que su experiencia no había sido una coincidencia, sino un llamado hacia algo mayor, algo que trasciende las limitaciones del cuerpo físico. Al regresar, Anita sabía que su misión sería compartir esas verdades con el mundo, para que otros también pudieran comprender que la verdadera sanación proviene del amor propio y de la conexión con nuestro ser interior. Lo más impresionante ocurrió después de que Anita Moorjani decidió regresar. Despertó del coma y, para sorpresa de los médicos y familiares, estaba consciente, lúcida y con una claridad jamás vista. Algo había cambiado. Ese cuerpo que estaba al borde de la muerte comenzó a responder. Y entonces ocurrió lo increíble. En los días que siguieron, los tumores comenzaron a reducirse rápidamente. En cuestión de semanas, los médicos constataron algo que desafía todas las explicaciones científicas conocidas. El cáncer prácticamente había desaparecido. El equipo médico quedó atónito. La ficha clínica de Anita registraba un caso terminal. Sus células estaban comprometidas, los órganos fallaban. El pronóstico era irreversible, pero ahora, frente a ellos, estaba una mujer en plena recuperación, como si hubiera renacido. Los exámenes mostraban lo que la medicina no conseguía explicar. El linfoma de Hodgkin había retrocedido de forma espontánea y acelerada. No había lógica, no había precedente. Lo que la ciencia llama remisión espontánea, Anita lo llamaba sanación por conciencia. Ella sabía lo que había ocurrido. La transformación no fue solo en el cuerpo, sino en el alma. Había dejado el miedo atrás. Había reconocido su verdadera esencia. Y eso, según ella, permitió que su cuerpo se sanara. Esa curación fue llamada milagrosa, y hasta hoy es estudiada y debatida por médicos, científicos e investigadores de experiencias cercanas a la muerte. Anita no solo volvió a la vida, volvió con un mensaje, con una misión, y con pruebas vivas de que lo imposible puede ocurrir cuando nos reconectamos con quienes realmente somos. Después de todo lo que vivió, de la muerte clínica a la sanación considerada imposible, Anita Moorjani renació no solo en cuerpo, sino en espíritu. Su visión sobre la vida, la espiritualidad, la salud e incluso las relaciones humanas nunca más fue la misma. Comprendió que el miedo era el mayor veneno y que vivir intentando agradar a los demás, ocultando quienes realmente somos, nos enferma por dentro. Fue entonces cuando decidió vivir de forma plena, libre y verdadera, sin miedo de ser ella misma. Esa nueva perspectiva la impulsó a compartir su historia con el mundo. Anita se convirtió en conferencista internacional, invitada por médicos, terapeutas y estudiosos para relatar su experiencia en hospitales, universidades y eventos sobre espiritualidad y ciencia de la conciencia.
Y fue de esa vivencia que nació su bestseller internacional, Morí para ser yo, un libro que emocionó a millones de lectores y ayudó a personas en diferentes partes del mundo a superar el miedo a la muerte, a la enfermedad, al fracaso y a vivir con más autenticidad. Hoy, Anita dedica su vida a esa misión, recordar a las personas que ya son completas, que no necesitan tener miedo y que el amor propio es la clave de la verdadera sanación. Su historia es una prueba viva de que la vida no termina con la muerte y que a veces es necesario llegar al límite para finalmente despertar a la verdad más profunda del ser. Y si todo aquello que más tememos fuera en realidad el portal hacia algo infinitamente mayor. La historia de Anita Moorjani nos invita a mirar la vida y la muerte con otros ojos. Nos hace cuestionar, ¿será que la conciencia realmente termina con el cuerpo? ¿O será que simplemente regresa a casa? Ella volvió del otro lado, con una verdad que ya no puede ser ignorada. Somos mucho más de lo que creemos ser. Y el amor, por nosotros mismos, por los demás, por la vida, es la fuerza más poderosa que existe. Ahora quiero saber de ti. ¿Crees que la conciencia sobrevive a la muerte? ¿Has tenido alguna experiencia o conoces a alguien que vivió algo parecido? Deja en los comentarios lo que piensas sobre la vida después de la muerte. Y escribe desde dónde estás viendo este video junto con la palabra clave. Yo elijo la vida. ¿Quién sabe? Tal vez tu propia historia también inspire a otras personas que están buscando respuestas.